Bienvenidos a esta sesión sobre el software Orange de análisis de datos que vamos a utilizar para ver cómo realizar con la herramienta tareas sencillas de visualización y de inteligencia artificial. La forma de trabajo es que disponemos de este lienzo, este canvas, en el que vamos a colocar diferentes componentes para construir un grafo interconectado con el que realizar nuestras operaciones. Estos componentes están agrupados en diferentes categorías, por ejemplo visualización, la parte de modelado, una parte de evaluación, aprendizaje no supervisado y aquí un amplio número de herramientas sobre datos. Vamos a comenzar cargando los datos. Arrastrando una de estas opciones de aquí, crearemos un nodo con uno de estos widgets con el que realizaremos las operaciones que correspondan al mismo. En este caso, el nodo File no recibe nada, por eso aquí a la izquierda no hay ninguna curva, y a la derecha vemos esta curva que indica que saca datos, sale ahí en el tooltip Data. Haciendo doble clic podemos manipular el nodo. Aquí ya está seleccionado por defecto, en mi caso, el conjunto de datos iris con el que vamos a trabajar. Podríamos cargar ficheros en varios formatos desde nuestro disco duro o incluso directamente de internet. Aquí ya vemos que el programa ha identificado los atributos y además ha marcado como target un atributo especial que es la clase a predecir, en este caso la especie de la flor individual. Podemos darle un primer vistazo a los datos que tiene esto utilizando este widget, Data Table, que como nos indica la ayuda contextual, espera recibir datos y luego podría tener salidas también manipulables. Voy a reorganizarlo un poquito. Para interconectar los widgets utilizamos estas zonas discontinuas que aparecen a un lado y al otro y conectamos desde el lado derecho hasta el lado izquierdo del otro para suministrarle los datos. Si yo ahora hago doble clic en Data Table, nos ofrece esta vista en la que podemos explorar las instancias, recordemos que son las filas en esta disposición, y los atributos en columnas. Además nos ha destacado de forma especial la clase, en este caso la especie a la que pertenece. Aquí tenemos información pero poco útil, como hemos visto en el tema. Para entender cosas del conjunto de datos podemos utilizar herramientas de visualización en su lugar. Vamos a acudir a estas herramientas de visualización para acercarnos un poco al trabajo. Nos ofrece varias opciones el programa, vamos a trabajar con las más sencillas. Distributions, que se encarga de representar distribuciones unidimensionales con alguna otra variación y que se corresponde con varios de los tipos de gráficos vistos en teoría. Ahora veremos un poco cómo. Si interconecto directamente los datos y hago doble clic en Distributions, ya me sale algún tipo de gráfico. Aquí, por como tenía yo el programa la última vez configurado, lo que nos ha representado es un Kernel Density Estimator con los pétalos. Vamos a empezar con el caso un poco más sencillo, que sería el histograma. Voy a eliminar también esto de aquí. Si lo hago grande para que lo veamos un poco mejor, lo que ha construido es un histograma agrupando valores en dos categorías, esta de aquí y esta de acá. Esto prácticamente no es útil. Si exploramos con esta barrita, podemos variar ese ancho. Y aquí sí estamos reproduciendo uno de los gráficos que salían en la teoría. Estamos viendo que la longitud del pétalo toma un rango de valores entre 1 y 2, pues una cierta cantidad de veces notable. Y entre 3 y 7 tiene también cierta variación. Antes había salido, si además queremos repartir los datos utilizando la clase como atributo categórico que es, tenemos una gráfica que nos explica también algo que ocurre en el conjunto de datos. Si tenemos longitudes de este orden, pues claramente es una iris setosa. De este orden de aquí, una versicolor, salto a la derecha, virginica, y entre medias, bueno, pues una zona con un poquito de incertidumbre. Es interesante detenerse a ver el efecto que ha tenido el ancho del bin, del intervalo que hemos seleccionado. Voy a eliminar la separación. Con un grano demasiado fino, a lo mejor puede que no tengamos casi información. Aquí el programa lo corta en este punto, pero si pudiera seguir reduciéndolo, pues vería barras prácticamente individuales difíciles de interpretar. Si voy agrupando, pues obtengo curvas más suaves, menos exactas, pero que me pueden dar una idea mayor. Aquí ya es menos útil, aquí se vuelve inútil, perdemos de vista ese aspecto importante de los datos. Entonces, este balance entre exactitud e interpretabilidad que podemos variar dinámicamente es una de las bazas fuertes de esta herramienta que nos permite manipular constantemente esta gráfica.
Vamos a ver únicamente otro ejemplo. Si quisiéramos hacer un gráfico de dispersión, podemos utilizar este otro widget. Vamos a verlo únicamente para ver lo intuitivo que puede resultar. Lo conecto igual y ya tenemos este explorador de aquí. Podemos seleccionar las variables que representar, longitud y ancho de pétalo, y podemos además utilizar otros atributos como el color para marcar de forma diferente los puntos. En este caso además hay valores que se solapan, podemos ver que hay algunos más transparentes y otros más opacos. Eso es porque el conjunto de datos tiene una precisión finita. Aunque lo tratamos como numérico continuo, no hay valor, el valor no se define con una precisión más allá de la décima. Entonces por eso ocurre este efecto. Bien, vamos a hacer algún pequeño ejemplo de modelado para completar esta pequeña introducción. Vamos a tomar uno de estos modelos de aprendizaje supervisado. El caso más sencillo y que puede estar bien para empezar es el árbol de decisión. En este caso, una forma de trabajar con él puede ser introducirle datos y de ahí saldrían cosas. Si directamente arrastramos los datos hasta el árbol y ahora hacemos doble clic, podemos ver las opciones con las que se ha construido el mismo. El algoritmo se ha entrenado y ahora podríamos utilizarlo para ciertas cosas. Vamos a ver cómo está hecho el algoritmo, solamente para tener una idea, aunque esto luego se estudiará más en detalle en módulos posteriores. Con el Tree Viewer, conectando directamente el árbol, podemos explorar qué es lo que está haciendo el proceso de inferencia. Si nos detenemos a leer este gráfico, podríamos ver que está viendo si el tamaño del pétalo es menor que una cierta cantidad, y entonces decide que es iris setosa. Se parece a lo que hemos visto en una de las gráficas anteriores. Si es mayor, utiliza otro de los atributos, en este caso el segundo eje que pusimos en la gráfica de dispersión. De esta manera ha ido construyendo, esto todo ha sido automático, un algoritmo capaz de decidir automáticamente si una nueva especie es de un tipo o de otro. Esta sería la forma más sencilla de utilizar este algoritmo. La forma un poco más realista es separando el conjunto de datos en dos secciones, como se estudiará en un tema posterior, para poder hacer una evaluación no sesgada. Si yo este algoritmo lo vuelvo a aplicar a los mismos datos y veo que funciona muy bien, a lo mejor es porque se los ha aprendido de memoria. Hay herramientas que se estudiarán más adelante para garantizar que no nos pasemos de optimistas con esta evaluación. Con el objeto Test and Score sí que podemos hacer un entrenamiento que tenga en cuenta estas cuestiones. Esto es para recibir datos y algoritmos de aprendizaje. Ahí le he dado los datos y le vamos a dar también un árbol de decisión como el que teníamos antes. Si hacemos doble clic en Test and Score, ahora podemos obtener un cuadro con cada una de las métricas. Se puede ver en la ayuda del programa, se verá en un tema posterior el significado de todas estas métricas. Esto nos permite también comparar diferentes algoritmos. Aunque no sepamos cómo funcionan, podemos conectarlos directamente. Podemos conectar este otro también, un bosque aleatorio, una máquina de vectores de soporte y tener una comparativa del desempeño. Aquí todos funcionan muy bien, cercano a 1 significa prácticamente perfecto porque es un conjunto de datos muy sencillo. En otro escenario podríamos explorar un poco más con esto qué algoritmos funcionan mejor. Bien, esto es suficiente para una introducción rápida, rapidísima a lo que es la forma de trabajo con Orange y que representa un poco todos estos esquemas de trabajo basados en flujos, basados en conexiones de nodos en que hemos manipulado el flujo de los datos.